Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos acá para hablar de algo muy interesante, que es algo que a todos nos va a llamar la atención, porque todos queremos saber el costo de vida acá en Dinamarca, cuánto se gana, cuánto se gasta, porque puede dar buenos resultados. Eso lo veremos a lo largo de este video e incluso les colocaré acá abajo una especie de contador, porque este video va a estar totalmente completo. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncables Vlog, y de una vez, iniciemos. Para iniciar hay varios puntos que debemos tocar y que vamos a aclarar en este mismo momento. Primero que nada, en Dinamarca se pretende que las personas trabajen 37,5 horas semanales. Vamos a redondearla a 38 porque quizás uno pueda hacer un poquito más a la semana. Primer punto definido. Ciertamente acá no hay como una especie de sueldo mínimo, ya que las personas en sí acuerdan con su empleador la cantidad que desea cobrar. Acá es donde usted me dice entonces, Claudio, ¿qué vamos a tomar entonces como referencia como sueldo? Por lo que yo he visto, para trabajos menos calificados hay un sueldo o un numerito que suena por hora. Usted no se desanime, porque quizás usted tiene otras habilidades, otros skills o otras situaciones que lo llevan a que gane mucho más o que lo que usted vaya a hacer represente un monto mucho más elevado. Realmente usted domina el inglés, el danés o cualquier otro idioma y eso hace que la cantidad que usted le vayan a pagar se duplique. Lo que sí es real que para muchas personas que vienen a Dinamarca y van a trabajar quizás en el ramo de hostelería, en el ramo de restaurantes o cualquier otro similar, en ese caso seguramente usted va a comenzar con un sueldo que es más o menos lo que se estipula y lo que aparece en muchos portales de trabajo que ofrecen. Así que en este caso voy a tomar un sueldo por hora y vamos entonces a empezar a sacar la cuenta. Voy a tomar 135 coronas por hora. Te veo y estoy seguro que estás con la calculadora en este momento o quieres ir de seguro a Google a ver cuántos son 35 coronas en euro o en dólar. No te preocupes, acá vamos a sacar toda la cuenta. Ahora bien, para el tema del sueldo hemos definido entonces que vamos a tener 35 coronas la hora, pero agregado a ello también vamos a trabajar entonces 38 horas. Esto por 4 semanas. El resultado va a ser de 152 horas mensuales. Ciertamente, según mi experiencia, se llega a trabajar un tanto más. Porque si usted llega a unas 180 horas o un poco más, va a sacar un tanto más de sueldo. Y sí se puede hacer y sí se puede lograr. Y generalmente cuando uno está iniciando una aventura en un nuevo país, en un nuevo destino, uno tiende a trabajar y ponerle un poquito más de empeño porque digamos que está en un momento en el cual quiere recuperar ese dinero que usted invirtió para llegar a su destino. La cantidad de horas que vamos a trabajar entonces al mes sería 152 horas. Eso lo vamos a multiplicar por 135 coronas mensuales. 20.520 coronas. Se escucha bien, ¿no? Ahora hay que hacer el primer descuento. Los impuestos. Siendo totalmente honesto con ustedes, quiero decirles que de verdad el tema de impuestos es un tanto complicado. Así que esa cantidad que vimos de 20.000 coronas aproximadamente se va a disminuir considerablemente. Preparémonos para el primer asalto. Por tema de pensiones le van a descontar 5%. El SCAP es la agencia tributaria de acá de Dinamarca. Así como en Venezuela existe el CENIAP, así como en Chile existe el SI, y así como existen otras agencias tributarias en todos los países. Acá este cobra 36% sobre tu sueldo. Por último se encuentra el IM Big Drop. Esto se cobra principalmente para seguros de cesantía y para otros temas que el gobierno va a determinar para temas de empleo. Wow, con todos los números que me dijiste en porcentaje, son 49% que me descuenta. No. Viendo las nóminas mía, de mis compañeros y de otras personas, podemos ver que generalmente lo que te descuentan realmente de tu billetera es 42%. Momento de la resta. 20.520 menos el 42%. Eso nos viene a dar 11.901,6. No vaya a Google. Yo le tengo acá la conversión también a euros para que usted vea. Son aproximadamente 1.600 euros. No todo es resta hasta este momento. Hay algo que quizás también debemos sumar. Porque el gobierno danés te paga las vacaciones y esta tú la puedes retirar cada 3 meses o la puedes retirar una vez al año, como tú gustes a través de la página web. Ya que aquí todo es un gobierno electrónico y todo se maneja a través de la computadora. También en ciertas ocasiones, en marzo, existe una devolución de impuestos.
no siempre va a ser una devolución, a veces te va a tocar pagar el impuesto sobre la renta. IRS, también le conocen creo que en España y en Portugal. En este caso no voy a contar con ello para ir sumando nada, pero tampoco voy a contar con el tema de vacaciones. Lo que sí te lo voy a dejar es para que lo consideres, ya que generalmente en vacaciones puedes conseguir 4.000 coronas o un poco más cada trimestre. Eso va a sumar a tu bolsillo. Depende también de cómo ha sido tu rendimiento en tu trabajo. Porque si tuviste más días trabajando, entonces más dinero va a caer a tu bolsillo. En todo caso, por lo que he visto en las nóminas de compañeros, mía y de otras personas, es que son 42% lo que generalmente restan de tu sueldo. Y por eso los 11.901,6 coronas. Si usted va a ser mesero o va a trabajar quizás en un restaurante, va a conseguir entonces que le van a dar alguna propina. Y eso va a sumar. Como anécdota, para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo podría finalizar esto, les voy a contar algo que me dijo un compañero. Y es que él es de Perú. Y él me dice, yo nunca en mi vida había ahorrado tanto como he ahorrado acá. Eso fue lo que me dijo en diciembre. Y para mí eso es buen preámbulo para lo que vamos a ver y cómo vamos a empezar a restar. Comencemos la resta de los gastos. Para parejas, ustedes van a poder conseguir seguramente una habitación de 10.000 coronas, que es lo que aproximadamente pueden conseguir en portales como Boliportal, como Facebook Marketplace o como algún otro que existe acá en Dinamarca. Pero para ello necesitaríamos un video completo, porque es un tema muy extenso el tema de conseguir arriendo. Yo les recomiendo que hagan igual que yo. Se inscriban en argentinos en Dinamarca, latinos en Dinamarca, peruanos en Dinamarca, todo lo que diga en Dinamarca puede servirles. Inscríbanse en todos esos grupos, los de Facebook, los de Instagram, todos. Igual como se los dije en el video de Portugal, tengan mucha precaución. No porque están en Europa quiere decir que no puede existir alguna traba, algún impedimento o quizás más allá de ello, una estafa. Si usted no viene en pareja y viene solo, usted puede conseguir algún departamento por 5.000 coronas. Esto le va a incluir entonces el agua, el internet, la electricidad y cualquier otro servicio que esté dentro de la vivienda. Este tipo de vivienda o este tipo de habitaciones, que es lo que en realidad conseguiríamos por 5.000 coronas, usted lo podría tener entonces en el centro de Copenhague o en los alrededores. Así que, como les prometí, restaremos 5.000 coronas. Siguiente punto, la comida. Usted puede gastar generalmente en un supermercado dependiendo de sus preferencias y de cómo usted se alimente, porque generalmente hay personas que comen mucha proteína, otros comen menos proteína, depende de tu dieta. Pero una sola persona podría gastar aproximadamente 1.500 coronas. Sería mi caso. En este caso yo gastaría eso. A veces gasto mucho menos porque donde yo trabajo me dan la comida y no tengo ningún problema con ello. ¿Qué supermercado yo recomendaría acá en Dinamarca? Yo recomendaría el Lidl porque Lidl es un supermercado que tiene precios muy baratos y tiene algunos productos de marcas blancas que ustedes van a conseguir y van a decir, esto es igual a este que no es de marca blanca y me sirve por tema de costo. Claro, hay personas que van a decirte, no, vete a Fotex o a otro supermercado y sí, usted está en la libertad de ir al supermercado que usted desea. Simple y llanamente yo les doy esta recomendación porque considero que Lidl es mucho más barato que otros supermercados acá en Dinamarca. Transporte. En Dinamarca, al igual que en muchos países del norte de Europa, muchas personas utilizan la bicicleta, ya que es un medio muy útil y la mayoría de ciudades son muy planas. Esto ayuda entonces a que las personas puedan andar en bicicleta en largas distancias. Por 500 o 600 coronas puedes conseguirte una bicicleta usada, que generalmente las venden en los grupos. Estos grupos de WhatsApp, de Facebook o cualquier otro vas a poder conseguir bicicleta. Por cierto, no se olviden que pueden seguirme en mi Instagram o en TikTok o en cualquier otra red social siempre con el @goncalvesblog. También no se olviden de darle like, de comentar y de compartir este video porque así YouTube sabe que a ustedes les interesa y esto le puede llegar a muchas más personas que sí les va a ayudar. Volviendo al tema del transporte, quizás tú no quieres bicicleta y dices, no, eso a mí me cansa o yo sufro de las rodillas, como le pasa a algún amigo, y usted va a decidir irse en transporte, en el metro, en el tren o en el cual usted le acomode. Punto importante, si usted vive a 12.5 kilómetros de distancia entre su casa y el trabajo, a usted le van a pagar entonces o le van a compensar más bien
por el transporte que usted usa. No quiere decir que se lo van a pagar todos, sino que le van a hacer una especie de compensación. Eso es lo que le van a dar. En este caso serían 25 kilómetros ida y vuelta, que es como se saca el cálculo y lo saca el SCAP en marzo y ahí determinan si le corresponde o no. Supongamos que usted vive en Valby, que es una zona cercana al centro de Copenhague. Usted gastaría aproximadamente 700 coronas mensuales en transporte. Es verdad que tanto el metro como el tren acá en Dinamarca no tienen torniquete y que muchas personas podrían pasar y simplemente no pagar. No les recomiendo hacer esto, la multa es muy costosa y no vale la pena vivir con ese suplicio de que te están vigilando y puede llegar una persona y pedirte el voucher de que has pagado. Hay una aplicación que usted puede descargar en su Play Store y puede tenerla para poder pagar el metro, el bus o el plan mensual, que es este de 700 coronas que le estoy mencionando, el cual procederemos a restar. Otra cosita que sí o sí vamos a gastar es en el teléfono móvil. Yo les voy a recomendar dos compañías de teléfonos que tienen planes muy buenos y con muy buena cantidad de gigas. Son 100 gigas mensuales y considero que es mucho más que suficiente para tener a lo largo de todo el mes. Ambas tienen la misma tarifa en este momento de 99 coronas por el plan. También incluye llamadas y les va a servir, por ejemplo, si usted quiere viajar a cualquier otro lugar dentro de Europa. Las dos compañías son Lebora y Laika Móvil. Yo particularmente uso Laika Móvil, pero si usted quiere usar Lebora, también está muy bien. Diversión y esparcimiento. Los restaurantes pueden ser un tanto costosos. A veces si usted va, por ejemplo, usted solo o va con su pareja o con un amigo o con una amiga, usted va a gastar quizás unos 500 coronas o unas 1000 coronas. Depende mucho qué es lo que usted consuma. Pero yo particularmente esto no lo voy a restar en esta cuenta porque la verdad no me parece tan importante restar la parte de diversión, porque para usted diversión es una cosa y para mí es otra. Usted logró ahorrar entonces 4.602 coronas. Recuerde que va a ahorrar más o menos dependiendo de si usted usa bicicleta o cualquier otro medio. Chicos, esto ha sido todo por hoy. De verdad espero que les haya gustado el video y que les haya servido, porque al fin y al cabo esa es la función de hacer este tipo de videos. Sin más, denle like, suscríbanse, compartan, porque vienen muchos más videos y nos seguiremos viendo a través de este canal. Nos vemos, bye bye.